Acompáñenme, hermanos, a Mateo 27. Mateo 27, leemos ahí nuestro texto clave, el versículo 37. Mateo 27, 37. Dice así la palabra de Dios: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Por la gracia de Dios empezamos a ver en el anterior el capítulo 27 de Mateo, ¿ya? Y bueno, vimos como nuestro texto clave, y pensando en el capítulo para ver los sufrimientos del Rey. Gracias por alcanzarte los ojos. Y viendo a Jesús como Rey, aunque sabemos que este título que pusieron los hombres era tal vez de una forma sarcástica o la forma que sea. La cuestión es que ahí estaba el título, así fue escrito, y cuando dijeron, mirá, no pongas eso, poné que él dijo que era, dice, lo que está escrito, y así quedó, ¿verdad? Y era lo que correspondía, porque él es el Rey. Y eso es lo que estamos viendo en los sufrimientos de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a seguir con eso, y hoy dentro de los sufrimientos del Rey vamos a ver la traición que el Rey tuvo que soportar. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo a velar sobre nuestro corazón. Amado Padre, una vez más queremos darte gracias por tu inmensa gracia y misericordia, por mostrarlo a través de la obra de nuestro Salvador Jesucristo, por salvarnos, por limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, por hacernos tus hijos, darnos este acceso a ti, y por escucharnos y responder lo que pedimos conforme a tu voluntad. Es nuestro anhelo, Señor, crecer en tu gracia y conocimiento, y que así sea este tiempo lo que te pedimos, que podamos ser edificados con tu pueblo, con tu iglesia, con tu pueblo, conocerte más y aún conocer más nuestro pecado, y ver engrandecida cada vez más la obra de Cristo y el perdón de todos ellos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites apartar una semana y disfrutarlo juntos. Te ruego, Señor, que estés guiando todas las cosas, que me des sabiduría de lo alto para exponer claramente tu palabra, y que podamos poner todos los ojos en Cristo y velar sobre nuestros corazones para guardarlos. Y así, Señor, librarnos del pecado. Te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen, para que les salves en tu gracia, para exaltar una vez más tu nombre y que tu gracia sea derramada en medio de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El texto en particular que vamos a ver hoy es del versículo 3 hasta el 10, 27 del 3 al 10. Quisiera leer el texto, y luego en este texto vamos a empezar por el final, ¿sí? Así que acompáñenme con la lectura. Dice Mateo 27, versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero,
como me ordenó el Señor. El Evangelio según Mateo tiene una particularidad, es el que constantemente nos dice para que se cumpliese la Escritura, es el que constantemente está ocupado en mostrar a Cristo como el Mesías prometido, como cuando empieza con la genealogía, ¿no? Como el hijo de David, el hijo de Abraham, y mostrar cómo en Cristo se cumplieron todas las cosas que estaban escritas. Entonces, con esa particularidad, cuando estamos aquí, y por eso decía que quiero empezar por el final, estos versículos 9 y 10, que dicen: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces acá encontramos también otro cumplimiento de las Escrituras, y vamos a ver otro más adelante, pero quiero empezar por el final para hacer una aclaración. Nosotros conocemos el final de la historia, sabemos qué es lo que hizo Judas, hemos hablado de la traición de Judas, y aquí vemos directamente lo que pasa cuando la traición ya está consumada, ¿verdad? Y el hecho del cumplimiento de la Escritura para nosotros es muy importante. Ahora, empiezo por aquí para hacer esta aclaración y luego voy a volver al principio del texto. Aquí dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Ahora, la realidad es que si usted busca el profeta Jeremías, usted no va a encontrar este texto. No lo va a encontrar así, no va a encontrar como está aquí. A veces hay unos textos que se mencionan. Sabemos que tanto Jesús como los apóstoles o el Nuevo Testamento, las citas son de la Septuaginta, esa traducción hecha por los 70 sacerdotes, etc., ¿no? Entonces, o a veces puede haber una pequeña diferencia de palabras, si uno se da cuenta que es un versículo del Salmo o del profeta Isaías, etcétera, etcétera, y lo encuentra. Pero no es el caso aquí. Como hay otros lugares, Santiago dice que está escrito que el Espíritu nos anhela celosamente. Si usted lo busca, no lo va a encontrar. Sin embargo, es una verdad de la Escritura. O cuando Pablo dijo, como también nos enseñó el Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros sabemos eso nada más que por las palabras de Pablo ahí en Hechos 20:35, ¿verdad? Ahora, este texto tiene esta particularidad. Como dice que fue dicho por el profeta Jeremías, entonces muchos lo ponen en duda si estaba, si no estaba, si fue agregado después, si fue una confusión, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, no quiero proponer una solución definitiva al tema, pero sí quiero decir algo que es coherente y acorde con las Escrituras, y espero que eso nos ayude cuando se nos presente esta situación. Entonces, me tomo estos minutos al principio para ya dejar esto en claro y después ya ir al texto en otra manera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros leemos estas palabras, nos va a recordar mucho lo que dice Zacarías 11. Zacarías 11, 12 y 13 nos dice, tiene palabras muy similares. Y vamos a ver esto, y yo después le voy a dar citas para que ustedes después en otro momento las busquen y lo estudien de forma personal. Entonces solamente voy a leer las referencias. Dice el versículo 12 de Zacarías 11: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es interesante que la palabra que se traduce aquí, tesoro, normalmente se traduce alfarero. El que forma algo, el que hace algo. Esta es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 12 de Zacarías, cuando dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu. ¿Ves? Cuando dice forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. La palabra que se traduce forma es la misma que acá se traduce tesoro. Hay algunas versiones que traducen tesoro, pero hay otras traducciones que traducen directamente alfarero. Las echó en el alfarero, en aquel que es para algo. Eso da una relación mayor a nuestro pasaje en Mateo, con respecto a lo que se hizo, a tomar esas piezas de plata, aquellos
que estaban ocupados de ver qué hacer con ese dinero y se termina comprando el campo del alfarero. Ahora, la otra referencia que está en esta cita de Mateo 27, y volvemos ahí, corresponde, y se la doy para que después lo lean tranquilo, a Jeremías capítulo 19. Usted no va a encontrar una referencia exacta, pero sí va a encontrar las cuestiones que están ocurriendo aquí en Mateo 27, en ese capítulo 19, especialmente versículos 1, 4, 6 y 11. Tome nota y después lo puede buscar y leer con tiempo. Entonces ahí va a encontrar acerca de ese campo que termina siendo llamado el Valle de la Matanza, que está ahí nomás del Valle de Hinnom, cerca donde se junta con el Valle de Cedrón, que es saliendo del templo. Y bueno, ese campo llegó a ser ese campo de la Matanza, que también es el campo que conocemos ahí como el campo de sangre. Entonces, ahí puede estar situado este campo, ahí explica acerca de la injusticia, de la iniquidad, etcétera, etcétera. Les animo a que puedan leer la referencia de Jeremías 19. Ahora, usualmente, cuando en una referencia que se da hay dos profetas involucrados, lo que se hace habitualmente es mencionar solamente al profeta mayor. Y así tenemos otros textos aquí en las Escrituras. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3, Marcos 1, 2 y 3, dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso no está en Isaías. ¿Dónde está eso? Malaquías. Eso está en Malaquías. Ahora, si usted sigue leyendo, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y eso sí está en Isaías. Acá hay un caso donde se menciona la cita juntas, unidas, de dos profetas y se le atribuye a lo que nosotros conocemos como el profeta mayor, ¿verdad? No porque uno sea más grande o más importante que el otro, porque todo es palabra de Dios, sino por cómo se dividía normalmente el Antiguo Testamento, que eran los más conocidos. Algunos no querían mucho a Zacarías por su oficio de pastor, era un simple pastor, como también lo fue David u otros, y era un oficio menospreciado. Entonces, no estoy diciendo que esa sea la razón por la que no se menciona, no creo que sea el caso de Mateo, pero usualmente se mencionaba al profeta mayor. Jeremías, acá por ejemplo se menciona a Isaías, y también por ejemplo en el Antiguo Testamento, un pasaje que leímos hace poco en nuestra lectura, Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículo 21, esa cita de Marcos 1, 2 y 3 está en Malaquías 3.1 y Isaías 43, por si después lo quieren buscar también. Y por ejemplo en 2 Crónicas 36, 21 dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, por ejemplo acá en mi Biblia yo tengo una referencia de esto, que dice Jeremías 25:11, la veo con los anteojos porque letra más chiquita. Jeremías 25:11 y 29:10, ¿sí? Esa es la referencia que está. Pero esto es una cita me dice allá, basta con los anteojos. Es todo nuevo. Esto es una cita de Levítico 26, versículos 34 y 35, donde también se profetizó lo que iba a pasar si no se les daba reposo a la tierra. Entonces, y como se dice que por cada año que no le dieran reposo, en un año la tierra iba a estar asolada, y es lo que pasó luego en el cautiverio. Cuando uno se da cuenta, ve 70 años sin reposo, 70 años de cautiverio. Entonces, acá también está esa referencia a las dos citas y se menciona a Jeremías. ¿Está bien? Entonces, les comparto esto así al principio para ya tener en mente esos dos textos y la razón por la que se menciona así al profeta Jeremías. Espero que esto sea útil. Y entonces vamos a volver a Mateo 27 y vamos a ver nuestro texto desde el principio, desde el versículo 3. Les animo, hermanos, a que después estudien esto que les compartí, que busquen las referencias y que lo lean y el Señor les dé entendimiento en todo, ¿verdad?
Entonces, pensando en este pasaje, dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces uno ve este pasaje y pensando en lo que ocurre aquí, uno piensa siempre en el Señor Jesucristo. Nosotros lo estamos viendo como los sufrimientos del Rey. Lo estamos viendo como esto es en contra de Jesucristo. El juicio injusto, era en contra de Jesucristo. Y esto que vemos aquí, más que uno puede verlo como, bueno, aquí se relata la muerte de Judas, qué es lo que pasó. Esto es la traición contra el Señor Jesucristo. Y hermanos, es muy particular porque desde la eternidad y por la eternidad, a nuestro amoroso Rey soberano le fue dado un pueblo para que reine sobre él por siempre. Esto es lo que ha pasado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es un rey que es soberano, su reino es sempiterno, Él es un rey amoroso y desde la eternidad y por la eternidad a Él se le dio un pueblo para que Él sea rey de ese pueblo. Ahora, a Jesús no se le dio un pueblo poderoso, no se le dio un pueblo respetable, no se le dio un pueblo rico, no se le dio un pueblo sabio, se le dio un pueblo débil, un pueblo vil, un pueblo menospreciado, se le dio un pueblo necio, un pueblo pobre, un pueblo desventurado, se le dio un pueblo que estaba vendido al enemigo, esclavizado por el enemigo, oprimido por el enemigo, un pueblo que estaba totalmente rendido a su concupiscencia. A este rey eterno, soberano, amoroso, se le dio un pueblo que constantemente huye de él, un pueblo que le aborrece, un pueblo que se opone a su verdad, a sus leyes, un pueblo que se opone a sus mandamientos, porque esa es nuestra naturaleza. Ese es el pueblo que se le dio a Jesucristo, un pueblo que a pesar de toda su flaqueza, a pesar de su maldad, a pesar de su deslealtad, a pesar del desinterés que este pueblo tiene sobre su rey, a pesar de la forma en que este pueblo ha repudiado a su rey, Él, en su gracia, lo amó eternamente. Por amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso, hermano, es increíble. Eso es algo que está más allá de nuestro entendimiento y de nuestra naturaleza. La dimensión del amor de Dios, el alcance del amor de Dios, no alcanza nuestra mente finita a comprender el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo sobre algo que no era amable en lo más mínimo. No había ninguna razón para que seamos amados. Y Él nos amó. Él sabía desde el principio que debería ser el libertador de su pueblo. Cuando se le dio el pueblo, Él sabía que ese pueblo estaba esclavizado. Él sabía que ese pueblo estaba oprimido. Él sabía que para que ese pueblo sea suyo, Él tenía que libertar a ese pueblo. Se le dio un pueblo y Él sabía que tenía que ser quien redimiese sus vidas. Él sabía que como rey Él tenía que rescatar sus almas. O sea, cuando se dio el pueblo, no tenía ninguno. Cuando en la eternidad se le dijo, este va a ser tu pueblo, no tenía ninguno. Él tenía que hacer la tarea. Tenía que liberar al pueblo, redimirlo, tenía que rescatarlo. Él sabía, mis hermanos, exactamente el costo que Él debía pagar para que ese pueblo sea su pueblo. Él no iba a hacer esta obra con espada o con ejército, sino con su Santo Espíritu. Él iba a hacer esta obra por medio de su Espíritu. Él no iba a conquistar, matar o destruir. No es la forma en que Él iba a traer a su pueblo hacia Él. No lo iba a hacer por la fuerza. Él habría de tomar su pueblo por la fuerza, sí, pero la fuerza inconmensurable de su misericordia, la fuerza inescrutable de su gracia, la fuerza incomparable de su amor. Con esa fuerza, nuestro soberano Rey Salvador vino a rescatar a su pueblo. Esa es la forma en que Él vino. Él no habría de libertar un pueblo que después le fuera quejoso, un pueblo que después renegara de Él, que le sirviera por compromiso y que hablara mal de Él. Él no rescató ese tipo de pueblo. Esas no son las características del pueblo que Él rescató. Esa no es la respuesta a semejante amor eterno que Él derramó sobre este pueblo que estaba esclavizado, sobre este pueblo que Él es su libertador. Miren, en este país todavía le rendimos loores
y se lo respeta y se lo honra y todos los años se lo recuerda, porque él libertó al pueblo. Y es nada más que un hombre que por las armas libertó una partecita de lo que este mundo es. Si se puede llamar libertad a ese tipo de esclavitud. Pero cuando Jesucristo libertó a su pueblo, Él lo conquistó, no lo hizo por amor. Él no tuvo que emplear la fuerza, Él dio su vida. Él libertó a un pueblo que le es agradecido, que le ama por su infinita bondad, que le sirve con amor y pasión, que lo defiende con su vida, que lo proclama donde va, que lo imita con admiración y lo alaba de corazón en todo tiempo y en todo lugar. Ese es el pueblo que libertó el Señor Jesucristo. Ese es el pueblo que el Rey vino a buscar. Ese es el pueblo por el que el Señor Jesucristo está pagando en este momento de la historia que nosotros estamos viendo en Mateo capítulo 27. Para esto, mis hermanos, el Rey debía librar la batalla, tenía que salir a la batalla. Él debía pararse solo por su pueblo ante el gigante que estaba oprimiendo a su pueblo. Él debía cargarse solo las puertas de la ciudad que estaba sitiando a todos sus hombres. Él debía cargarse las puertas sobre su hombro y llevarlas lejos. Él debía despedazar con sus manos al león que estaba amenazando a los suyos. Él debía derrotar a todos los enemigos alrededor y lograr la paz para poder edificar la casa. Es una casa de paz, es una casa de gozo, es una casa de bendición, es su casa, es la casa de Dios. Él debía solo derrotar a todos los enemigos para que ese pueblo sea suyo. Pero el camino para lograr esa libertad, mis hermanos, no era un camino fácil. Y Él lo sabía desde la eternidad, desde que ese pueblo le fue dado. Ese camino estaba delineado por el despojo y por la humillación. Ese camino estaba marcado por la sujeción y la obediencia. Ese camino fue trazado por el servicio y el trabajo incansable de nuestro Salvador. Ese camino estaba asignado por el dolor y por la aflicción. Ese camino fue caracterizado por el desprecio y el rechazo que Él tuvo que sufrir. Ese camino estaba cubierto por la tribulación y la traición que Él tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Él sabía esto, lo sabía desde el primer día, mis hermanos. Y aún así, por amor, lo vino a hacer. Él no es ajeno a lo que está viviendo en este momento. Pero Él sabe cómo empieza y también sabe cómo terminan todas las cosas. En su infinito amor y en su infinita sabiduría lo sabía, mis hermanos. Él nunca ignoró lo que iba a tener que pasar. Siempre estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario que se haga. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, Pedro? Así es necesario que se haga. Yo estoy dispuesto. Mi amor es suficiente. Voy por misericordia. Yo vine para esto. Yo para esto he venido. Para esto he nacido. Para dar testimonio de la verdad. Y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Sufrió la contradicción de los pecadores. Resistió hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y vino a ser autor de eterna salvación, sentándose en el trono y llamando a su pueblo por pura gracia, para que ese pueblo que le fue dado viniera a Él. Eso es lo que Él vino a hacer y eso es lo que Él está haciendo. Oh, hermanos, divino Rey. Es un divino Rey, es un Rey divino. Es nuestro divino Salvador, es nuestro divino Libertador, oh, es nuestro divino Redentor, hermanos. Ese es nuestro divino Cordero, es el divino sacrificio que cubrió toda nuestra maldad, que alejó toda nuestra iniquidad, que borró todos nuestros pecados, mis hermanos. Cuánto amor inmerecido, cuánta longanimidad, misericordia, cuánta gracia derramada por este Libertador, por este Rey, por este Salvador. Cuánto sufrió el Rey de Gloria por su pueblo. Él tenía que sufrir esto y lo sabía, mis hermanos, y lo sufre con gozo, porque sabe cuál es el final de las cosas. Nos soportó mansamente alrededor de Él cuando tuvo que vivir en medio nuestro. Llevó nuestras dolencias y enfermedades,
sufrió nuestra indiferente veleidosidad, cambiando constantemente y yendo nosotros para el lado que sopla el viento, lo sufrió. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice el profeta Isaías. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que le está pasando, despreciado por todos, pero en especial por los suyos. Despreciado por todos, pero en especial por los suyos. Traicionado por todos, pero en especial por los suyos. Sé que nosotros nos concentramos en Judas, y cuando vemos a Judas decimos, bueno, no me identifico con él, es el hijo de perdición, ¿no? Es aquel que Satanás gobernó y aquel que va a ser maldito por siempre porque mayor pecado tiene aquel que lo entregó al Señor. Es maldito por siempre, lo sé. Pero esa noche, como ya hemos visto, todos miraron al Señor. Todos se escandalizaron de él, todos se fueron, mis hermanos. Todos huyeron en ese momento. Ya todos se habían escandalizado de él. A esta altura de nuestro texto ya Judas lo había entregado, ya Pedro había sido zarandeado y ya lo había negado. Esos son los hechos que tenemos hasta aquí. Él lo estaba sufriendo. El rey iba por el camino que debía ir, juzgado injustamente, sentenciado tempranamente, entregado a las autoridades para que le den muerte en la cruz, sin abrir la boca, pero dando testimonio siempre de la verdad, sin defenderse, pero firme en su fe, sabiendo lo que hay adelante. Así, mis hermanos, así iba el rey, así iba el rey. Y a esos sufrimientos, a esos padecimientos él se estaba enfrentando. Ahora, ¿qué es el traidor? ¿Qué es lo que pasó con el traidor? Porque a esta altura el traidor que lo vendió por esas 30 piezas de plata, que ya lo entregó, que ya se fue, uno calcula que dice, ya debe estar disfrutando. Ya debe estar disfrutando toda la ganancia que hizo. Ahora ya es otra vida. Esa misma noche él estaba sentado a la mesa como uno de sus discípulos, y así había sido por los últimos 3 años, mis hermanos. Judas, esa misma noche, la misma noche que estamos hablando aquí. Porque recuerda, fue la noche, la madrugada, y aquí está. Esa misma noche Judas había estado sentado comiendo con los otros 11. ¿No os he cogido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo? Claro que lo sabía Jesús. Pero fíjense en esa misma noche, los 13 comiendo juntos. Ese mismo día, esa misma noche, Jesús le había lavado los pies. Esa misma noche. Es una tradición dolorosa. Es muy dolorosa. Son discípulos que Jesús mismo, que estuvieron con él desde el principio. Oró toda una noche al Padre para escoger a los 12. Y uno era diablo, dice Juan 6. Ahí está. Discípulos en esa misma noche turbados y conmovidos hasta lo más profundo de su corazón, cuando Jesús afirmó: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Está con los 12 discípulos de siempre, en esa comunión íntima, en ese tiempo íntimo. Habían preparado la Pascua. ¿Cuánto deseo comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Y ahí está, dispuesto a celebrar la Pascua una vez más con sus discípulos, en un momento íntimo, en un momento dedicado al Señor. Y ahí están los 12 sentados y él los mira y dice: uno de vosotros hoy me va a entregar, uno que come conmigo, uno que está sentado en esta mesa, hoy me va a traicionar, hoy mismo. Oh, eso es imposible. Eso es imposible. Si nos conocemos todos, si pasamos tiempo juntos, hemos estado a tu lado, Señor, tanto tiempo, hemos caminado contigo, hemos hecho milagros contigo, hemos bautizado contigo, hemos estado a tu lado cada vez que predicaste, cada vez que alimentaste a la multitud, ¿te acuerdas? Tú alimentabas a la multitud y nos dabas a nosotros los panes y los peces, y nosotros se los dábamos a la multitud.
No había uno que estuviera apuntado para esto. No había uno que entre todos, cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y en ese momento, 11 giraron la cabeza y lo miraron a Judas. Y la más mínima sospecha. Sus corazones se turbaron y con tristeza, nos dice Marcos, uno por uno comenzaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? No había ninguna sospecha. Porque si hubiera habido una sospecha, en vez de preguntar ¿seré yo?, los discípulos hubieran dicho, y sí, ya sabemos quién es. No. Estaban unidos igual que siempre. Si me permiten la expresión, había llegado un domingo más. Había llegado una reunión más y ahí estaban compartiendo juntos. Y esa misma noche, uno de esos que estaba ahí, en ese círculo íntimo, en esa comunión tan buena disfrutada durante ese tiempo, en ese lugar donde lo único que había en el ambiente era amor y servicio por los demás, en ese lugar estaba sentado un Pedro. Este es un padecimiento de Cristo. Y yo sé que él sabía el final desde el principio, lo sabía. Pero esto es un sufrimiento para cualquiera. Y mucho más para él, que habló con tanto amor, que predicó y habló del Padre con tanta pasión, hablando las palabras del Padre y no la suya, buscando la gloria del Padre y no la suya, predicando incansablemente, revelando al Padre a quien él quería. El temor de esas palabras de Cristo hizo estremecer todo el ser de los discípulos y los hizo dudar de sí mismos. Ellos dudaron de sí mismos. Pero aún Judas mismo, mis hermanos, esto es un descaro que no tiene medida. Judas mismo, que ya estaba resuelto a entregarlo desde que se había derramado el perfume, cuando él dijo, hubiéramos vendido esto, se lo dábamos a los pobres. Desde ese mismo momento, cuando la palabra nos dice que a partir de ese momento él buscaba cómo entregarle, o sea que su enojo venía de antes, la raíz de amargura en su corazón ya venía de antes, ya la decisión la tenía tomada de antes, pero sus íntimos, todos los que estaban a su alrededor, no lo sabían. No lo sabían. Es un descaro, es una traición. Eso es lo que está pasando. El mismo Judas, que ya tenía esa determinación, lo mira al Señor y le dice, ¿seré yo? Uno por uno. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Él también preguntó, como si nada estuviera pasando, como si no supiera lo que iba a hacer. Nadie sospechó de él cuando salió a entregarlo. ¿Recuerdan? Él salió antes de la institución de la cena. El Señor instituyó la cena solamente con los 11 discípulos, porque Judas ya había salido, porque después del bocado de pan dice que Satanás entró en él y le dijo a Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y los discípulos qué pensaron? Bueno, como Judas tenía la bolsa y se habría ido a comprar algo, o le habrá ido a dar algo a los pobres. Seguramente lo que hace sigue sirviendo al Señor. Pensaron que como acostumbraba seguiría con sus tareas asignadas ahí en la iglesia. Tal vez tenía que hacer compras, ocuparse de los pobres, lo que fuera. Bueno, si salió tiene una razón. Si él se fue de en medio nuestro tiene una razón. Seguramente el Señor lo mandó a hacer algo. Seguramente es por su voluntad. Y así salió y se fue. Para allá nunca más volver. Oh, hermano, la traición. Era Cristo. Era Cristo, no a los 11. El problema no era con los 11. No, el problema era con Dios, con Cristo, con Jesús. Siempre, siempre, mis hermanos. El problema del traidor siempre. Porque si no actúa así. No actúa así, pero su problema. Él estaba encarnizado con Jesús. Era Jesús el que le daba bronca. El que lo molestaba. No porque Jesús lo molestara, sino que a él le molestaba lo que Jesús era. Entonces buscaba la oportunidad para entregarlo.
profecía dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Se da cuenta de la confianza? Eso es lo que describe el Salmo 55. Está describiendo la confianza. Era inesperado, era la confianza. Al lado mío. Sino tú, hombre, al parecer, dice el texto, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos, es una profecía de este momento que estamos viviendo. De este momento que estamos viviendo en el capítulo 27, de lo que está pasando ahora con Judas. Porque lo que vemos en este pasaje es consecuencia directa de esto que está ocurriendo. Pero ¿saben qué? Nosotros conocemos esos versículos. Juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero el texto no termina ahí. Usted sabe que el versículo 15 dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. No termina ahí porque Dios los conoce. Dios sabe. Y Dios sabe cuál es el final de esas cosas. No hay un destino próspero para el traidor, no hay un destino próspero para el desleal, no hay un destino próspero para el hipócrita, mis hermanos. Todo parece dulce al principio. Miren, ya Judas se sacó un montón de problemas de encima. Se acabó la necesidad de fingir, se siente aliviado, ya no debe soportar que estén exponiendo su corazón todo el tiempo, ya no debe cumplir con las tareas que se sentía obligado a hacer. Y encima recibía un salario. Encima recibía un beneficio por esa traición. Bueno, mis hermanos, parece que todo marcha bien para Judas. Parece que Judas se salió con la suya. Es tiempo de hacer planes y una nueva vida, a disfrutar la vida. Ya me saqué de encima este peso, me saqué de encima este clavo, ya está. Pero el pecado no es tan dulce, mis hermanos. Y eso es lo que vemos aquí. El versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando Judas vio la situación, y esto es una mera suposición mía, mis hermanos, Judas había estado antes. ¿Cuántas veces había querido atrapar a Cristo y matarlo? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y zafó una y otra vez, ¿verdad? Dice, quería despeñar y pasó entre medio de ellos y nadie lo tocó, porque no era su hora, pero esta sí era su hora. Y esto era lo que Judas tenía que hacer, para eso estaba ahí. Esto era lo que tenía que pasar, este era el tiempo. Yo no sé lo que habrá pensado Judas. Tal vez Judas pensó que no iba a llegar a tanto, o que no iba a pasar, o sí quería eso con todo su corazón. Tal vez él quería que lo condenen y que lo maten, pero cuando lo vio condenado, cuando vio que aquel que él conocía muy bien, porque él lo conocía muy bien, él había estado ahí, él había visto su andar, él había visto su justicia, él había visto su pureza, él había visto que no era un hombre de dos caras, él había visto quién era Jesús, había compartido con él, él sabía que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, lo sabía de la integridad de Jesús, lo sabía porque había estado con él. Y parece que eso hizo estallar su mente, hizo estallar su corazón. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude haber hecho esto? Fíjense que el texto nos dice, y solamente aquí nos lo relata Mateo, y solamente aquí tenemos el relato. Él dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Una palabra para arrepentimiento que no es la que se usa para cuando hablamos del arrepentimiento para con Dios, para el cambio de mente y corazón. Esta palabra que se traduce acá, arrepentimiento, significa un gran pesar, una carga. Él se sintió abrumado. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, abrumado por lo que había hecho, por su culpa, dice, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 4 dice así:
cuando lo devolvió, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos venís a decir a nosotros? No es un problema tuyo. A nosotros no nos importa vos, no nos importa la moneda de plata, no nos importa. Lo único que nos importaba era ver a Jesús condenado y que lo maten. Eso es lo único que nos importaba. Es un problema tuyo. Sentite como quieras. Eso es lo que uno encuentra al final del pecado. Eso es lo que uno encuentra al final del pecado, mis hermanos, dice el Proverbio 5, porque los labios de la mujer extraña, y vea la figura del pecado en eso, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El pecado promete muchas cosas. Parece suave, parece dulce, parece que va a dar todo lo que promete, pero el fin es un fin muy amargo, mis hermanos. Es un fin muy amargo. Y el mismo capítulo 5 del Proverbio dice en el versículo 21 y 22: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mis hermanos, no hay nadie que corra más rápido que el pecado. Nadie. Y saber que si no hicieres esto, vuestro pecado os alcanzará. Nadie corre más rápido que el pecado. Nadie va a escapar del pecado. El pecado te prende, el pecado te alcanza. Tus propias iniquidades te van a enlazar, te van a hacer caer, te van a mostrar lo que realmente sos. Eso es lo que ocurre. Puede ser muy amargo, porque puede ser que no sea en esta vida, puede ser que sea en el final de la vida. Y eso, como condenación eterna, sería muy triste. Eternamente irreparable. Judas sabía en lo profundo de su ser que todo lo que él había hecho se basó en su propia mentira. Todo lo que él había hecho se basó en su propia mentira. Judas sabía que no había de qué acusar a Jesús. Él lo sabía. No tengo nada de qué acusar a Jesús. ¿De qué lo voy a acusar? Yo estuve con él, sé todo. Yo llevé las cuentas, llevé todo. ¿De qué lo voy a acusar? No lo puedo acusar de nada. Por eso, hermano, lo que parecía dulce, que parecía que para él iba a ser un dulce descanso, una dulce venganza de ese peso, esa carga que él llevó, una dulce riqueza por esas monedas de plata que le dijeron que le iban a dar como salario, esa dulzura se hizo amarga como la gente. Se volvió una tristeza muy fuerte. Dice Job 20, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspide será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Qué apropiado, ¿no? Hubo soltó, se cayó, se reventó. Y salió todo lo que estaba dentro. Qué apropiado, mis hermanos. Nada que entre, te digo, no hay nada que Dios no sepa. En este momento, cuando Judas vio lo que había hecho, cuando él se sintió culpable por su propia mentira, cuando él se sintió culpable por todo lo que él mismo había armado para entregar a alguien que no lo merecía, sintió remordimiento, sintió culpa. Y en ese momento la plata, las monedas de plata, perdió su valor. El odio perdió su sabor y la vida, mis hermanos, perdió su razón. Tanto tiempo con Jesús y no lo conoció. Tanto tiempo con Jesús y realmente nunca lo escuchó. Tanto tiempo con Jesús y aún está huyendo de Él. Cuando Él se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, no fue a Jesús. No fue a Jesús. Esto pasa con muchas cosas. Le pasa al hombre, a todos nos ha pasado. Sabemos que le hicimos daño a alguien y nos sentimos muy mal por el daño que hicimos. Y decimos, mira, no lo voy a hacer más, y las cosas van a ser distintas, y parece que va un día, 2 días, 3 días, 4 días, y ¡pam! Otra vez, lo mismo. Porque eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. No es el arrepentimiento que es según Dios. Ese arrepentimiento que no hay que arrepentirse porque produce vida. Sino que es el arrepentimiento del mundo. Esa es la tristeza del mundo que lleva a ese arrepentimiento que produce
muerte, como ya vimos cuando hablamos de Pedro. Y eso es lo que está pasando acá, con Judas. Cuando él se da cuenta de esto, no fue a Cristo a confesar su pecado. La amargura y la culpa lo llevó a tratar de volver el tiempo atrás. ¿Qué hice? De golpe, ese dinero que tanto amó y que tanto deseó, se le volvió horrible en sus manos. Dice, ¿qué hago con esto? ¿Cómo pude haber entregado sangre inocente? Y ahí fue a tratar de volver el tiempo atrás. Miren, vengo a devolver lo que me dieron. Él no fue corriendo a buscar a Jesús, tiró la bolsa en cualquier lado y se fue corriendo a buscar a Jesús y le dijo, perdonadme, perdonadme. Pero eso hubiera encontrado el mismo perdón que Pedro. Pero es un tal vez, porque no pasó. La historia es otra. Muestra la dureza de su corazón. Él fue a tratar de volver el tiempo atrás, a tratar de arreglar las cosas a su manera. No fue a buscar perdón del único que lo podía perdonar, sino que fue al pecado que lo había seducido. Pero ¿saben qué? No encontró un amigo en el pecado, sino que encontró un despiadado tirano al que nunca le importó Judas. El pecado con el que él había coqueteado, el pecado que lo sedujo a él, nunca le importó Judas. A los principales sacerdotes nunca les importó Judas. El pecado que él estaba cometiendo no estaba pensando en Judas. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. El pecado, mis hermanos, nunca te dará la satisfacción que promete. El pecado nunca te dará el bienestar que te promete. El pecado nunca te dará el descanso que te promete. El pecado nunca te dará nada. Nunca te dará nada. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que el pecado nunca nos ha dado nada. El pecado no da, mis hermanos. El pecado solo quita. Es un ladrón, es un estafador, es un profesional del engaño. El pecado es un mentiroso que promete lo que no te puede dar. Y lo hace para seducirte, te seduce, te atrae, te ofrece intimidad. Y luego da a luz la muerte. Como bien lo describe Santiago. Te promete todo eso, pero lo que te termina dando es muerte. Te mata física y espiritualmente. Y si el remordimiento te lleva a buscar las explicaciones en él, o sea, en el pecado, uno va a buscar las explicaciones. Oh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué habré pasado esto? Voy a tratar de arreglarlo. Nunca las va a encontrar. Porque el pecado no tiene una explicación lógica. El texto que sigue ahí en Proverbios 5 dice, él errará por lo inmenso de su locura. El pecado es una locura. Es la locura del hombre desde el huerto del Edén. No tiene nada de lógica, no tiene nada de razón. El pecado es nada más que una trampa mortal para el hombre. Y seguir jugando con el pecado, y seguir siendo seducido por el pecado, e ir a buscar las respuestas, o tratar de arreglar las cosas en el pecado, lo único que trae es desventura, es ajenjo y hiel para nuestro estómago. Es amargura y tristeza, es dolor. Te mata física y espiritualmente. Y si vas a buscar las explicaciones en él, solo encontrarás la verdad de la situación, no la verdad del pecado, porque todo es mentira ahí. Nunca le importaste, esa es la verdad. El pecado solamente te usó en su afán de detener con injusticia la verdad de Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Y el Señor los tuvo que vencer a ellos para libertarnos a nosotros. Ir a buscar explicaciones en él. El pecado no le importa. Te empujará siempre a lo que quiso, la muerte. Eso es lo que quiere la muerte. Y eso es lo que pasó en el versículo 5. Nos dice cuál fue la reacción de Judas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ya no había razón. Salió, fue y se ahorcó. Estaba todo perdido. La decepción, la desilusión era total. La tristeza era mortal. El remordimiento y la culpa son esos asesinos silenciosos que nos matan y nos separan de Dios. No nos llevan a Él. Y eso es lo que pasó con Judas. Eso es lo que pasó con Judas. Piénsenlo por un momento, hermano. ¿Creen que Jesús, que en ese momento sabía lo que estaba pasando?
estaba disfrutando el final de Judas? Después de tratar con él tanto tiempo y tan amoroso, dándole la verdad y todo lo demás. ¿Creen que disfrutaba de lo que le estaba pasando? No, hermano, de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando estaba a punto de morir, Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Este pecado. Solo lo que estaba ahí, este pecado, este gran pecado de rechazar al Hijo de Dios, este gran pecado de rechazar la verdad, este gran pecado de rechazar al Salvador, al Rey. No recuerdo el ladrón, ahí en la cruz, colgado al lado del Señor, arrepintiéndose después de haberlo injuriado y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, él se dio vuelta y dijo: sí, este es Jesús, este es el Rey de los judíos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es arrepentimiento. Fue a Jesús, y Jesús le dijo: esta noche, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta de Jesús. Hermanos, la muerte, la palabra muerte significa separación. En Judas fue la separación de la vida. Pero también, mis hermanos, el pecado nos separa de Dios, nos separa de Cristo, nos separa de la iglesia, nos separa de la comunión, nos separa del bien eterno, de todo el bienestar eterno. El pecado nos roba las fuerzas, el pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la utilidad en las manos de Dios. Recuerden, Judas aquí está muriendo sin el Señor, pero los otros 11 también estaban pecando, escandalizándose de Él, y está negándolo. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue Cristo. La diferencia fue Cristo, y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Miren, uno parece que salió libre de su trato con el pecado. Parece que salió libre, parece que, lo hice, no pasó nada. Nadie se enteró, nadie se dio cuenta, no pasó nada, salí invicto. No. Y lo sabes que no, sigues vivo, pero tus huesos se secan y mueres por dentro. ¿Sabes? Lo dijo David en Salmo 32. ¿Sabes? Cómo te empiezas a secar por dentro, te empieza a faltar la vida. Tu vida se vuelve amarga, tu semblante cambia, tu carácter cambia, tu disposición para con los demás cambia. El pecado destruye la vida, y el único que puede dar vida es el Señor Jesucristo. El pecado te va a consumir, pero Cristo te va a dar vida, y vida en abundancia. Y si eres de Él, y en una noche te escandalizaste de Él y lo negaste después de haber disfrutado una plena comunión con Él y con su cuerpo, recuerda la tierna mirada de Jesús a Pedro, convenciéndolo del pecado y recordándole que no solamente le había dicho que lo iba a negar, sino que también que Él iba a orar por él para que su fe no falte. Recuerda que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios y como abogado está intercediendo por cada uno de sus hijos. Recuerda que en Él hay perdón de pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a traicionar a Cristo, vamos a negar a Cristo, nos vamos a alejar de Cristo, vamos a hacer algo que deshonre a Cristo. Y una y otra vez lo que tenemos que mirar es girar la cabeza y volver a mirar la cruz del Calvario, porque todo el acta de los decretos que nos era contraria, todos esos pecados fueron clavados en la cruz por nuestro Salvador y Libertador Jesucristo, para que ya no haya más reproche, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y también el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Si eres un hijo de Dios y has defraudado a tu Señor por ir tras el pecado y el pecado te ha amargado la vida, da vuelta la cabeza, está yendo en el sentido equivocado. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Él te va a abrazar otra vez, te va a limpiar otra vez, te va a levantar
dar otra vez, te va a restaurar y va a hacer que esa vida abundante brote dentro tuyo como antes. Él te va a devolver el gozo de la salvación y en su gracia va a hacer que el Espíritu noble te sustente para que digas a otros quién es Cristo, quién es tu Salvador. El pecado cuando termina su trabajo toma todo lo que nos había ofrecido. Dice el versículo 6 al 8, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Esto es una profecía que se tenía que cumplir. Y así fue, y así lo relató Pedro en el capítulo 1 de Hechos, algo que vimos con el pastor Cristian hace poco tiempo atrás. Capítulo 1 de Hechos, empezando en el versículo 16, dice así: varones hermanos, y recuerda esta palabra siempre, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Otra profecía que se tenía que cumplir. No es algo que sorprendió al Señor, es algo que el Señor vino dispuesto a sufrir. El Señor vino dispuesto a sufrir la traición. El Señor vino dispuesto a sufrir la traición porque sabía que era necesario que esto ocurriese para que Él libertara a ese pueblo que le fue dado desde la eternidad. Y vaya que lo hizo. Él fue a la cruz, cargó con todos nuestros pecados, con toda nuestra maldad, murió recibiendo el castigo de nuestra paz, la ira de Dios fue sobre Él, fue aplastado por la ira y la justicia de Dios, murió y pagó el precio de nuestra redención, pagó el precio de nuestro rescate, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue a la tumba y al tercer día Dios lo levantó, porque es imposible que la muerte lo pudiera retener, y así con su resurrección justificó a todos los que por la fe creen en Él, a todos los que por la fe confían y están esperando en Él, y se sentó a la diestra de Dios, no solamente para salvar perpetuamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios, sino también para interceder por nosotros, para vernos, para perdonarnos, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te quedes anclado en el pecado. Gira la cabeza. Mira otra vez a Cristo. Mira otra vez al Señor. Recuerda su gracia, recuerda su sacrificio, su amor, su misericordia y su perdón eterno. Recuérdalo, abrázate a Él. Y Él te dará vida una vez más. Él te restaurará una vez más. Si estás sin Cristo, no busques como Judas la muerte. Busca la vida. Ven a Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Ven a Cristo y Él te salvará eternamente. Porque el Rey ya sufrió la traición. Vamos a ver. Nuestro Padre, gracias. Gracias por Cristo. Cuánta debilidad que hay en nosotros, Señor. Cuánto pecado, cuánto coqueteo con lo que no te agrada. Señor, perdónanos. Perdona nuestra debilidad. Fortalécenos en tu gracia. Límpianos. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a estar cada día más cerca tuyo. A estar contigo. Ayúdanos a abrazarte, a amarte, a servirte con gratitud, a buscarte cada día. Oh Padre, danos sabiduría y aléjanos por medio de la guía de tu palabra de ese pecado que nos quiere seducir para matarnos, para hacernos inútiles en tus manos.
guardar nuestro